Y en esta época de presentación de la renta, también hay que tener mucho cuidado con las estafas que nacen al calor de esta campaña. Nacen o se reactivan. De ellas queremos hablar con Juan Gonzalo Ospina, que es abogado penalista experto en estafas. ¿Qué tal, señor Ospina? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues vamos a hablar de esas estafas para que todo el mundo esté advertido y esperemos que nadie caiga en la trampa. ¿Cuáles son las más comunes? Empezamos hablando del phishing, ¿no? Sí, el clásico phishing es el que utilizan los delincuentes introduciendo un malware o un virus a través de un email o a través de algún sistema informático para robar las contraseñas o las claves de acceso a las diferentes plataformas que puedan existir en donde las personas tengan su dinero guardado. Entendemos la más común es la de la entidad bancaria. Entonces uno recibe un correo electrónico en donde se le invita a acceder a un clic, haciéndose pasar, en este caso, por la agencia tributaria para una devolución o para actualización de alguno de los datos, y lo que estamos haciendo en ese momento es dejar al descubierto nuestras contraseñas y nuestros passwords, y así los delincuentes pueden conocer cuáles son estas contraseñas para poder disponer del dinero que tenemos en nuestras cuentas bancarias. Es quizá una práctica que conocemos porque se ha hablado mucho de ella, pero que cada vez los cacos la van refinando más y hay veces que ya resulta verdaderamente difícil darse cuenta de que están suplantando la identidad, en este caso de la agencia tributaria, porque ya digo, cada vez se refina más. Lo más habitual es que se hagan pasar por nuestro banco, pero podemos recibir en esta época un mail de la agencia tributaria o que diga ser de la agencia tributaria, pero no lo sea. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la principal recomendación? ¿No pinchar en enlaces que no sabemos la procedencia que tienen? Sí, la principal recomendación es prudencia. No dejamos nuestras llaves de casa por ahí expuestas, por lo tanto no vamos a exponernos ante cualquier SMS o ante cualquier email, en este caso email que estamos analizando, este phishing, que recibamos. Por lo tanto, no accedamos a ese clic, seamos muy prudentes, pongámoslo en duda, y para tener algún criterio objetivo yo recomendaría al usuario preguntar. Si recibe ese correo electrónico en estos tiempos que corren, en donde los delitos informáticos a través de la red campan prácticamente a sus anchas, antes de darle clic a la noticia, antes de darle clic a ese email, preguntemos en nuestra agencia tributaria local o informémonos si efectivamente es un correo electrónico original, si es un correo electrónico que atiende a una autoridad, en este caso de la agencia tributaria. Otra de las ideas, además de la prudencia, sería comprobar si ese correo electrónico tiene algún dato que puede hacernos ver que es ilegítimo. Por ejemplo, que no termina con una URL oficial, no es la página oficial de la agencia tributaria. Normalmente esa URL, a la agencia tributaria, pues normalmente los estafadores escriben mal estos datos y podría ser uno de los indicios para nosotros determinar que tenemos que estar precavidos. Pero como bien apuntabas, los delincuentes saben manipular muy bien la apariencia de realidad. Mi principal consejo será no accedamos a ese clic, seamos muy prudentes y siempre preguntémonos o dejémonos aconsejar de los profesionales. ¿Nos podemos encontrar con formularios web en los que se nos anima a introducir nuestros datos haciéndose pasar supuestamente por la agencia tributaria? En esta época de la renta, los estafadores que utilizan la red se ponen las botas. ¿Por qué? Porque es muy sencillo hacerle creer al usuario que se está participando con la agencia tributaria. Las diferentes formas que proceden a cometer el delito, como apuntados, es a través del correo electrónico, a través del SMS o a través de una llamada telefónica. ¿Cuál es la situación en la que ellos acceden a nuestros datos? Hay dos formas de cometerse la estafa. Por un lado, el acceso a los datos de manera ilegítima, que puede ser por un malware que nos roba las contraseñas, nos clona nuestra wallet, por así decirlo, que nuestro llavero que tenemos en el teléfono móvil. Y la otra es que nosotros
de manera errónea y dejándonos engañar, accedamos a un formulario que no es un formulario original, que no es un formulario de la agencia tributaria y que estamos exponiendo nuestros datos. Este es una de las estafas que más se practican casi a diario y de las que el usuario tiene que ser más precavido, aún si cabe, porque luego puede existir algún problema con el seguro. Es decir, si recibimos un SMS en donde nos ponen un enlace en el que accedemos, prácticamente la respuesta de la entidad financiera o del banco cuando se conoce que ha habido una estafa nos devuelven las cantidades que los estafadores se han apoderado, pero si entramos en un formulario y somos nosotros los que exponemos de manera voluntaria, aun con el engaño, nuestros datos, podemos encontrarnos con algún problema. Por eso tengamos mucho cuidado de actualizar los datos a través de la red cuando recibamos supuestos formularios. Yo creo que la forma además de perseguir estos delitos está anclada en el siglo XIX, es decir, que no nos lleven a engaños, que pese a que la policía cada vez se actualiza más, los estafadores que atacan nuestro patrimonio a través de las redes se encuentran posiblemente en Asia, en África o en algún país muy difícil de encontrar y utilizar mecanismos muy difíciles de rastrear. Por lo tanto, lo que estoy intentando hacer ver es que es difícil que se encuentre el autor real de ese delito y el destino o el lugar a donde acaba yendo nuestro dinero. Por lo tanto, seamos muy precavidos, volvamos a lo analógico hasta que efectivamente esté blindado que no se puedan cometer este tipo de estafas a través de la red. Hablábamos de phishing, pero también usted se refería a mensajes que podemos recibir en nuestro teléfono móvil. Es lo que se conoce como smishing, porque en origen eran SMS, aunque ahora también podríamos recibirlos a través de WhatsApp o otras aplicaciones de mensajería como Telegram, por ejemplo. Sí, yo creo que a la audiencia lo que habría que explicarle es, por un lado, ojo con esos SMS o esos emails que recibimos que nos invitan a actualizar nuestros datos o a darle clic, ¿no? Hace unos momentos estábamos conversando sobre cómo nos reclaman en algunos momentos cantidades de dinero que no corresponden. Yo invitaría también a la audiencia a ser muy precavidos cuando reciban algún mensaje de la supuesta agencia tributaria a la hora de proceder a la devolución de dinero. Yo creo que este suele ser el aliciente que invita a las víctimas a caer en ese clic. Oiga, acceda usted a este enlace para recibir la devolución de la renta en las cantidades oportunas, y entonces el usuario ante ese engaño cae y accede a ese enlace que lo que está haciendo es introduciendo un virus en su dispositivo. Por lo tanto, hay que ser muy precavido con este smishing actual, con ese phishing, y también apuntábamos anteriormente a las llamadas de teléfono. Que es lo que se conoce como el phishing. Esas llamadas de teléfono son muy peligrosas porque estos estafadores se hacen pasar por miembros de la agencia tributaria. No caigamos en engaños, son estafadores muy profesionales que además tienen nuestros datos y no caigamos en engaños. Es muy fácil conocer los datos de una persona actualmente que están en internet, están en las redes sociales. Normalmente estos estafadores hacen una búsqueda pormenorizada de los datos de esta persona para así generar confianza con su víctima cuando se realiza esa llamada. El nuevo consejo es: no demos datos por teléfono, no demos datos a través de supuestos formularios de la agencia tributaria. Seamos muy precavidos, y también creo que es importante informar a la audiencia que tengamos mucho cuidado porque sin saberlo se puede cometer también un delito de estafa y de blanqueo de capitales cuando somos cooperadores o cómplices sin saberlo de estas bandas organizadas o de estos estafadores. ¿En qué supuestos nos podemos encontrar? Cuando recibimos una llamada en donde nos indican que vamos a recibir en nuestra cuenta bancaria una devolución de la renta. Recibimos esa devolución que viene de otra persona a la que han robado esas cantidades a través de ese phishing o ese malware que hemos comentado anteriormente,
y posteriormente se recibe una segunda llamada y se le indica a la persona que ha recibido ese dinero por parte de supuestos funcionarios de la agencia tributaria para que se devuelva parte de ese dinero que ha sido un ingreso indebido. La víctima no es conocedora de esta realidad y devuelve ese dinero a esos estafadores a una tercera cuenta en la que el dinero termina yendo. Pues si esto ocurre, la persona estaría cometiendo un delito de blanqueo de capitales por imprudencia y podría haber sido partícipe de la estafa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de dar nuestros datos, aunque sea para recibir supuestas devoluciones de rentas de la agencia tributaria, y seamos muy cautelosos en estos tiempos que corren. Pues prudencia, quizás sea el principal consejo que haya que dar a todos nuestros oyentes. Juan Gonzalo Ospina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.